Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Persecuciones venideras. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién debéis temer? ¿A quién se debe temer? Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. ¿Hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios lo bendiga, pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra vemos lo importante que es el ser humano para ti, Dios mío. Tú te ocupas de los pajarillos, Señor, y aún nuestros cabellos, todos están, tú lo tienes todo contado. Aún ni uno de nuestros cabellos cae en la tierra sin que sin que sea tu voluntad, Padre. Gracias porque aunque seamos perseguidos, Señor, sabemos que tú tienes el control y que tú, Señor, nos protege y que tú, Señor, estás de nuestro lado siempre. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestro alimento. Háblanos, Señor, conforme a tu buena voluntad en este día, por medio de tu palabra, cada uno de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús. Abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestros oídos espirituales para que podamos oír, Señor, tu palabra, lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor Jesús aconsejó a sus discípulos tocante a la conducta que ellos debían tener ante la persecución.
O sea, no le dijo que no iban a ser perseguidos, sino le dijo lo que debían hacer, como hemos leído. Él le dijo que cuando lo persigan en esta ciudad, huyan a la otra ciudad. Gloria a Dios. Iban a ser, él le dice que iban a ser como ovejas en medio de lobos. Él compara aquí a los hombres malos con lobos. Entonces, que eran como ovejas en medio de lobos, rodeados de hombres malos. A los hombres malos el Señor lo compara con eso, con lobos. Lobos que querían, que estaban obsesionados, eran hombres malos que estaban obsesionados por matar a los discípulos. Como siempre quisieron matar al Señor y hasta que lo mataron. Pero también querían matar a los discípulos para que el Evangelio no se extienda. El propósito siempre de nuestra persecución no es contra nosotros, pero es por la obra. Es por la obra. Porque no es porque le demos motivo alguno, no es porque le hagamos nada a los enemigos, sino es porque por el nombre de quién nosotros proclamamos y a quién servimos. Por eso es que ellos intentan hacerle daño al pueblo de Dios, a los seguidores de Cristo, para así ir a detener la obra del Señor. Entonces el Señor le está diciendo que tenían que ser prudentes como serpiente. La serpiente sabemos que no se siente, la serpiente puede estar ahí al ladito y uno no la siente. Ese es un bicho muy raro. Porque es que cualquier animalito hace un movimiento y uno lo siente. La serpiente hace movimiento y uno no lo siente. No se da por entendido de tan sutil que es la serpiente. Entonces el Señor le está diciendo que sean así como es la serpiente, que sean muy cuidadosos, muy prudentes, evitando ofender innecesariamente a nadie. O evitando también ser atrapado en situaciones comprometedoras, que a veces uno se ve en situaciones, aunque sea hijo de Dios, uno a veces se ve en situaciones comprometedoras, que la gente a veces compromete a uno con palabras, con preguntas, que uno en ese momento a veces no está preparado, pero bueno, siempre el Espíritu Santo le trae la respuesta a uno, nunca nos deja avergonzado, gloria a Dios. Entonces debemos evitar eso, ser atrapado en situaciones comprometedoras. Ellos deben ser sencillos como paloma, que la paloma es un animalito muy noble. La paloma y el cordero y el caballo son los animales más nobles, más de buenos sentimientos. Gloria a Dios. Nosotros debíamos estar siempre como discípulos del Señor, porque lo que el Señor escribió a sus discípulos de aquel tiempo es para nosotros también hoy día. Entonces debemos estar siempre protegidos con la armadura de un carácter recto y de una fe no fingida. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que fingiendo, que son muy creyentes, que son muy santos, con eso puede engañar al pastor, con eso puede engañar a los hermanos, pero a Dios no le va a engañar y al diablo tampoco le va a engañar, porque el enemigo sabe muy bien cuando la persona tiene fe, cuando la persona miente el nombre de Jesucristo con poder y con autoridad, y cuando la persona ora en fe. Él lo sabe, sí lo sabe. Quisiéramos engañarle, pero más quisiéramos. Que se pensara que nosotros cada vez que se pensara que cada vez que alguien nombra el nombre de Jesucristo, hay poder en esa palabra. Pero sabemos que hasta lo inconverso hablan de Jesucristo. Pero no hay poder en sus palabras porque son inconversos. Gloria a Dios. Entonces ellos debían estar en guardia siempre frente a los judíos incrédulos, porque eso era lo peligroso, para ellos en ese tiempo, eran los judíos incrédulos. ¿Por qué? Porque los arrastrarían a los tribunales y los azotarían en las sinagogas. Eso lo hacían los mismos judíos, o sea, su propio pueblo. Si se lo hicieron al Señor Jesús, ¿cómo no se lo van a hacer a sus servidores? Entonces el ataque de los discípulos era tanto civil como religioso. No era tanto, bueno, era espiritual porque los judíos, esto incrédulo,
estaba movido, era el enemigo a través de ellos que lo movía a hacer esta cosa, a perseguir a los discípulos, a perseguir al Señor y toda esta cosa. Y es lo mismo que hace hoy día con nosotros. Hoy día Él mueve a sus agentes a que nos persigan, pero espiritualmente. Bueno, aunque a mí me persiguen también físicamente, pero bueno, no pasa nada, aquí estoy enterita, el Señor siempre me protege. Lo que tienen que salir huyendo delante de mí son ellos, no soy yo. Así que yo sigo tan tranquila por mi camino, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor le advierte, guardaos de los hombres, ¿Por qué? Estos son comparados con lobos, porque ellos se levantarían con falsas acusaciones contra el pueblo de Dios. Se levantarían contra los discípulos con falsas acusaciones, contra los seguidores de Cristo, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, siempre a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, siempre se le levantan enemigos por toda parte, que le acusan, que dicen cosas, mentiras, blasfemia. Bueno, no, blasfemia contra el Señor, pero que dicen falsas acusaciones que uno ni ha pensado siquiera, pero eso es el enemigo a través de ellos. Entonces nosotros tenemos que mantener la paz, siempre la calma, siempre ante estas situaciones. No podemos ponernos a debatir con ellos ni nada, simplemente hacernos como que no vemos y doblar rodilla y ayunar. Es lo que debemos hacer en estas situaciones. Gloria a Dios. Los tribunales, dice que los llevarían ante los tribunales. O sea, los tribunales en aquel tiempo eran los concilios que estaban dirigidos por judíos locales bajo la autoridad del Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad en aquel tiempo en el pueblo de Israel, los judíos. Entonces ellos también tenían como juzgados, pero que eran movidos por ellos, eran bajo la autoridad de ellos. Se hacía lo que el Sanedrín decía en cada concilio. Gloria a Dios. Entonces serían llevados ante gobernantes y reyes por causa de Cristo. Pero la causa de Cristo siempre ha triunfado sobre la maldad del hombre. Nunca ha prevalecido la maldad del hombre sobre la causa de Cristo. Aunque por un tiempo parece que sí, que prevalece, y que parece que a ellos todo les va bien, y que parece que ganaron, que vencieron, pero nunca, porque también el diablo pensó que él había vencido a Jesús en la cruz, y no lo venció. También él pensó, cuando Cristo murió, él se reía, porque pensó, ya el mundo entero es mío, ya vencí a este, ya lo maté, ya murió, ya no me va a seguir haciendo un obstáculo. Pero al tercer día Cristo resucitó. Gloria a Dios. Entonces eso mismo pasa con nosotros. A veces nos vemos que parece que estamos derrotados, parece que estamos vencidos, pero resulta que no, resulta que el Señor luego nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Entonces los hombres sí tienen su maldad porque el ser humano es malo por naturaleza. No porque Dios lo haya creado malo, sino porque el ser humano se hizo malo por sí mismo, por su propia voluntad. Entonces tiene el ser humano, el ser humano tiene su maldad, pero Dios marcó un camino, el cual el hombre, con toda su maldad, no puede opacar, que es el camino de Cristo, el Cristo el camino. Ya Cristo nunca jamás morirá y nunca jamás será crucificado, nunca jamás volverá a sucederle a Jesucristo lo que él vivió, el martirio que murió, que vivió. Entonces siempre el Señor triunfa sobre la maldad. A veces en su hora aparente de más derrota, los discípulos tendrían el gran privilegio de testificar de Jesucristo ante los gobernantes, ante los gentiles, ante las autoridades. En estos casos el Señor mueve su mano a favor de sus discípulos. Cuando están en una situación como esta, que están apresados, que están detenidos por causa del testimonio de Cristo, el Señor mueve sus manos a favor de sus discípulos para el bien del cristianismo, para el bien de la extensión del reino.
Entonces, a veces hermanos nuestros han estado en la cárcel, pero ahí han tenido oportunidad de dar testimonio. Y eso podemos verlo en Hechos, capítulo 26, versículo 28, podemos ver lo que sucedió ahí con Pablo. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 26, versículo 28. Gloria a Dios. 26, 28, y dice la palabra, leemos 27 y dice, ¿crees? Pablo le está hablando al rey. Mira, Pablo estaba preso, estaba ante los tribunales, estaba ante el rey Agripa. Entonces dice, pues sabe rey, rey, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mira Pablo, cómo le persuadías. Le hace la pregunta, pero dice, yo sé que creen en los profetas. Y dice entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, fíjate al tal punto que Pablo persuadió al rey, que casi el hombre termina convirtiéndose a Cristo, un rey. Gloria a Dios, hubiera sido un triunfo tremendo. Gloria a Dios. Entonces, a veces el Señor permite a sus hijos pasar por cárcel, pasar por los hospitales, estar enfermos, para que puedan dar testimonio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ahí vemos un ejemplo de esto, como Pablo dio testimonio de Cristo. O sea, ese rey no va a poder decirle al Señor el día del juicio que nadie no me habló de ti, Cristo, porque ahí está Pablo que le habló. Entonces, es aprovechar el tiempo. En cualquier situación, en cualquier lugar donde estemos, quizás no es la situación que nos agradaría, que no es la situación más placentera, pero está en una cama, pero al lado tiene otro paciente que está, pues háblale a ese paciente de Cristo. Y cuando vengan los familiares a ver, háblale de Cristo. Es una oportunidad de evangelizar, de dar testimonio del Señor. Está en la cárcel, háblale a tu compañero cuando salen al recreo afuera, háblale de Cristo. ¿Tú sabes cuántos se han convertido hacia Cristo? ¿Qué otro preso cristiano le ha hablado de Cristo? Gloria a Dios. Entonces, aprovechar el tiempo, aprovechar las situaciones siempre. Y en esos momentos Dios toca el corazón de las personas para que abran su corazón y reciban a Cristo. Gloria a Dios. Como discípulos de Cristo, no tenían que ensayar lo que iban a decir cuando fueran llevados ante los juicios, ante los tribunales. En el momento que fuera, el momento adecuado, el mismo Espíritu de Dios le iba a dar sabiduría divina a ellos para contestar correctamente y responder de una manera que glorificara a Cristo y que avergonzara, que confundiera y frustrara de una manera absoluta a los acusadores, a los detractores del Evangelio. Gloria a Dios. Y es verdad, a veces uno está en la calle evangelizando y le hacen pregunta a uno, o le dicen cosas a uno que uno se queda, y ahí mismo le viene la respuesta como caída del cielo a uno, y uno se la suelta y se quedan calladitos. No pueden contestar, ¿por qué? Porque es palabra divina del cielo que le ha caído. Hace una palabra rema que le ha dado en la misma boca a este tipo de personaje. Gloria a Dios, porque a veces también eso pasa, el enemigo también agudiza la lengua de sus servidores por ahí cuando uno está hablando de Cristo para que vengan a querer avergonzar a uno, haciéndole preguntas a uno, que no es que uno no la sepa, sino que en ese momento uno no se esperaba que me iban a hacer esta pregunta y te queda como un poco en el aire, pero ahí mismo viene el Espíritu Santo y te pone la respuesta ahí como una dinamita. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Los discípulos no debían temer, o sea, no tenían que tener ningún temor, sino que tenían que ser valientes en la proclamación del Evangelio. Porque si la persecución y la acusación del enemigo consigue callarle la boca a los hijos de Dios, entonces el enemigo se lleva la victoria. Quedamos nosotros avergonzados y él queda
glorificado con la victoria que era nuestra. Entonces, no debemos nunca callar. Debemos siempre hablar del Señor, sea a donde sea que estemos, en cualquier situación. Hay veces que estamos en un trabajo que está prohibido hablar en el trabajo de Cristo, entonces tenemos que ser ahí como serpientes, muy cuidadosos. Yo en el trabajo sí hablo mucho de Cristo. Ahí donde quiera que voy hablo de Cristo. Lo que pasa es que, claro, lo hago cuando van a mi sitio de trabajo, alguien va a mi sitio de trabajo, o yo le paso cerca, aprovecho y le hablo de Cristo. Gloria a Dios, y a veces llevo un folletito en los bolsillos para dárselo también. Pero hay que tener cuidado también, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está prohibido. Entonces, si el jefe o el encargado ve a uno hablando de Cristo, que uno está invirtiendo el tiempo, que el tiempo de hablar en Cristo es el mejor tiempo que se invierte, pero en el trabajo está prohibido. Entonces, si ven que yo estoy, en vez de estar trabajando, estoy invirtiendo el tiempo en eso, me van a llamar a la atención, me pueden sancionar. Entonces, hay que tener cuidado, hay que hablar con cuidadito. Gloria a Dios, pero no hay que dejar de hablar. Gloria a Dios. Entonces, no tenemos que tener, no debemos temer ante la falsa victoria del enemigo, porque sus victorias siempre son falsas. Nunca tiene una victoria verdadera. Porque en él no hay verdad. Todo lo de él es mentira. Aún lo que aparente que es verdad es mentira. Es mentira. En él no hay nada de verdad. Sus victorias son falsas victorias. Son falsas. No, porque lo único verdadero, lo único real y verdadero se llama Jesucristo. Jesucristo y todo lo que tenga que ver con Jesucristo es la única verdad. Fuera de ahí no hay más. Gloria a Dios. Entonces, los discípulos debemos hablar siempre del Señor, siempre. Y el Señor nos honrará en su día. En su día nos honrará aquí, nos honrará en el reino venidero. Gloria a Dios. Dice la palabra que no hay nada en oculto que no haya de ser manifestado, ni no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Entonces, gloria a Dios. Que debemos de las enseñanzas del Evangelio deben ser que han sido dadas en secreto, debemos proclamarla en público. Gloria a Dios. Debemos proclamarla en público, y es ahora el tiempo. No podemos esperar que venga Cristo, porque cuando Cristo venga ya no vamos a hablar de Cristo, ya no vamos a estar aquí. Ya van a tener que pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a hablar de Cristo. A lo mejor, no sé, se dice que puede ser 1000 años de boda, que el Señor va a estar con nosotros allí en el cielo. Yo digo allí porque creo que está muy cerca de mí el cielo. Gloria a Dios. Entonces el Señor va a hacer boda con su pueblo en el cielo, y no sé si son 1000 años, si son 100, no lo sé. Entonces ese tiempo aquí no se va a hablar de Cristo, y hasta que Cristo venga con su trono blanco a establecer su trono aquí en la tierra, y cuando eso entonces se volverá a hablar de Cristo, pero ya nosotros no estaremos. Entonces aprovechemos el tiempo. Amén. Ahora. Gloria a Dios. El mensaje de Jesús era público, no era un mensaje secreto. Jesús mostró el Evangelio tanto dentro de sus círculos, de discípulos, como fuera. Él hablaba públicamente. Por donde quiera que él iba, decía: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque él estaba en la tierra. El reino de Dios es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros también, como discípulos del Señor, debemos hacer lo mismo. Debemos manifestar el Evangelio, amén, proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. No debemos de tener miedo, porque hay creyentes que tienen miedo a la muerte, de que si vamos a ser perseguidos, de que si muchísima tontería, que yo le llamo tontería, porque un creyente, verdadero creyente, no tiene miedo de nada. No tiene miedo de nada. Jesús nunca tuvo miedo. Si uno es verdadero creyente es porque Cristo vive en uno, dentro de uno. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios en amén, nosotros, no podemos tener miedo. Entonces, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Pues la muerte física no es la mayor tragedia para un cristiano. Morir, al contrario, que un creyente muera es un triunfo, es una victoria, porque ya no se pierde, ya se va con el Señor.
Amén. Ya no va a tener sufrimiento, no va a tener dolor, no va a tener enfermedades. Gloria a Dios. Entonces, la muerte lo único que nos hace es que nos traslada de una casa a otra mejor. Gloria a Dios. Nos saca de esta casa que por buena que sea, siempre son inferiores, comparado con la mansión celestial es una pocilga. Entonces, allí nos lleva a una mansión celestial. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. A disfrutar con el Señor, a descansar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la mayor pérdida es la muerte espiritual. Y a eso sí que hay que temer. Ahí es que hay que temer a la muerte espiritual. Porque esto es la separación eterna de Dios y de toda esperanza. Entonces las personas que mueren espiritualmente, no solamente físicamente, mueren espiritualmente, son los que se van sin Cristo. Ya no hay esperanza porque Cristo ya no vuelve a morir. Ya Cristo no vuelve a ir a los muertos a predicarle el Evangelio. Ya el que se murió sin Cristo se quedó muerto eternamente y para siempre. Resucitará en el día del juicio, pero para perdición. ¿Sabes? Entonces, los servidores de Satanás, igualmente, si no se arrepienten y se apartan del mal, van a la destrucción eterna, tanto física como espiritual. Jesús espera Jesús expresa el cuidado del gorrión. Él lo hace como un ejemplo con el gorrión, que no cae a tierra sin que el Señor lo sepa. O sea, cuando, aunque sea una avecilla, cae por ahí muerta, que a veces vemos que caen por ahí muertas, como estos días, estaba muriendo la paloma, pues el Señor sabe que esa paloma va a morir y que va a caer muerta. Gloria a Dios. El Señor sabe toda lo que nos ocurre a nosotros. Él está pendiente de todo, a Él no se le escapa ningún detalle. Él pone atención especial a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes. Gloria a Dios. Los hijos fieles de Dios son de gran valor para su Padre. Gloria a Dios. Los fieles, ¿por qué? Porque los fieles son los que están siempre sirviendo al Señor, son los que siempre están hablando del Señor. Gloria a Dios, son los que siempre están en comunión con el Señor. Gloria a Dios. Amén. La fe constante en Cristo es pasada por prueba continuamente. Continuamente estamos pasando por prueba, pero para que la fe sea pura tiene que ser así, tiene que ser pasada por el fuego siempre. Gloria a Dios. Amén. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Gloria a Dios, que Dios le bendiga.